Voy a comenzar a grabar entonces. Buenas tardes, chiquillos. Comenzamos con la conexión de gestión de bienestar, ¿sí? Vamos a comenzar a compartir para pasar inmediatamente a ver lo que vamos a hacer hoy día. ¿Se ve ahora? Sí, profe, se ve. Ok. Estamos entonces en la semana 6, ¿cierto? En la fecha desde el 10 al 16 de mayo, ¿sí? Ojo, anoten al tiro para que después a mí no se, porque después a mí se me olvida. La semana 8, que está comprendida entre el 24 y el 30 de mayo, sesión número 15, que de acuerdo a al número de la sesión tendría que ser el lunes 24 de mayo, vamos a tener la evaluación de gestión de bienestar, que lo que es un cuestionario con 10 preguntas. Eso es. Y eso es individual. ¿Qué sesión dijo, perdón, profe? ¿Qué sesión? Sesión 15. 15. ¿Qué fecha, profe? ¿La fecha? Exactamente debiera ser el lunes 24 de mayo. Ya, gracias. Ya, a ver, déjenme revisar el calendario porque capaz que me equivoque. Déjenme un minutito. Sí, exactamente, 24 de mayo. Esa es la fecha. ¿Ya? Y es un cuestionario individual que tiene 10 preguntas y va a contener desde lo que veamos hoy día. ¿Sí? Perfecto. Vamos entonces, sesión número 11. Vamos a compartir pantalla, ¿cierto? Con el PPT que corresponde a estos contenidos. Bien, lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Y siguiendo con todo esto, ¿cierto? Del bienestar, ¿cierto? Que estábamos hablando y lo que hemos visto durante todas estas clases tiene que ver, ¿cierto? Con de qué manera, ¿cierto? Nosotros podemos otorgar ciertos beneficios a los trabajadores. Vimos que en términos bien generales podían ser beneficios culturales, podían ser beneficios complementarios, ¿cierto? Recreativos, etcétera, de varias especies, ¿cierto? E índoles distintas, que podrían ser remunerativos o no remunerativos, etcétera. Pero hay un tema, ¿cierto? Dentro de esto de qué condiciones se le da al trabajador, ¿cierto? Que tiene que ver con el entorno laboral físico, ¿sí? Y eso es relevante para muchas cosas. Cuando un trabajador, por ejemplo, está en un entorno laboral físico, por supuesto va a cumplir mejor sus funciones. ¿A qué nos referimos con esto de entorno laboral físico? Vamos a verlo enseguida. Perdón. Dice entonces... ¿Aló? No, parece que no. Pensé que alguien estaba opinando. Chicos, mantengan por favor los micrófonos en silencio. Entonces, el ambiente físico comprende a todos los aspectos posibles, por ejemplo, desde el estacionamiento, situado a la salida de la fábrica, hasta la ubicación y el diseño del edificio, sin mencionar, ¿cierto?, como otros como la iluminación, el ruido que llega hasta el lugar del trabajo de cada empleado. Si el estacionamiento, por ejemplo, está muy lejos de la fábrica o de la oficina, y si el espacio destinado a los vehículos es demasiado estrecho, el personal, por ejemplo, se podría irritar, ¿cierto? Tanto que desde antes de llegar al lugar del trabajo ya asumiría una actitud negativa. Lo mismo sucede, ¿cierto?, cuando la fábrica se halla demasiado distante o no puede llegar a ella en automóvil ni en transporte público, y si está en un barrio que goza de mala fama, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, a todo esto tiene que ver con el entorno físico, entonces, con la ubicación de la empresa, con la estructura del edificio o de la oficina o del lugar, ¿cierto? Y además lo que está dentro de ello, y tiene que ver con el ruido, con la iluminación, con los contaminantes, etcétera. A veces con la iluminación, no tan solo la iluminación eléctrica, artificial, sino que también podría ser la iluminación natural, ¿sí?
cualquiera de esas cosas que están dentro del entorno físico laboral, que pueda entorpecer, ¿cierto?, las funciones de un trabajador, ya estamos dándole una cuota, ¿cierto?, de una actitud negativa. Por otro lado, estas cosas no tan solo tienen que ver con la actitud, si tienen que ver también, ¿cierto?, de qué manera este tipo de malas condiciones físicas laborales podrían afectar al cuerpo del trabajador, ¿cierto? Y ahí estamos metidos en otra índole, ¿cierto? Porque podríamos hablar de licencias médicas, ¿cierto? Y ya cuando un trabajador tiene licencias médicas, indudablemente que nos estamos metiendo en un tema, ¿cierto?, que nos podía ocasionar, ¿cierto?, menos personal. Espérenme un poquito que voy a bajar el volumen de mi celular, porque si no va a empezar a sonar. Entonces, podríamos tener menos personal, por ende vamos a tener baja productividad, etcétera. Por eso es tan importante, ¿cierto?, mantener este entorno físico-laboral en buenas condiciones. Vamos a ver entonces de qué estamos hablando, ¿cierto?, en más detalle. Este entorno físico-laboral entonces se refiere al ambiente y las condiciones adecuadas para los trabajadores, ¿no es verdad? Entonces, cosas que uno tiene que considerar y tomar en cuenta. Profesor, ¿lo puede repetir? ¿Cómo? ¿Puede repetir lo que dijo el entorno laboral? Se refiere entonces al ambiente y condiciones adecuadas para los trabajadores. Eso dije. Por tanto, ¿cierto?, uno lo que tiene que siempre asegurarse es que a los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?, el más alto grado posible de salud física y mental. Porque esto del entorno y las condiciones, ¿cierto?, nos afectan tanto física como mentalmente. Dice, impedir cualquier tipo de discriminación, ¿sí? Estamos hablando, usted me dice, pero estamos hablando del entorno, ok. Entonces eso significa, ¿cierto?, que no podríamos, por ejemplo, poner a una persona en una tremenda oficina, ¿sí?, y a 10 en una oficina del mismo porte, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando incluso de la distribución, ¿sí? Ahora, es distinto, indudablemente, y que lamentablemente eso sucede en la realidad. Los gerentes por lo general tienen una oficina más grande, ¿cierto? Pero yo estoy hablando de pares. Estoy hablando que si tenemos trabajadores que tienen la misma condición, el mismo cargo, deben tener el mismo ambiente y las mismas condiciones laborales. A eso se refiere con la discriminación. Dice, garantice todos los elementos del saneamiento básico en los puestos de trabajo, en las empresas, establecimientos, explotaciones o faenas y en las áreas adyacentes de los mismos. Entonces, garantizar los elementos. Todos los trabajadores debieran tener los mismos elementos. Siempre estamos hablando del equilibrio, siempre estamos hablando en términos... No, a mí no me gusta ocupar la palabra justicia, porque la palabra justicia siempre indica que hay un culpable y hay un victimario, ¿sí? Entonces yo ocupo la palabra equidad, ¿sí? Siempre tiene que ser todo la mayor equidad posible. Tiempo y las comodidades necesarias, dice, para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso, turismo social, consumo de alimentos, actividades culturales, deportivas, así como, dice, la capacitación técnica. Adapte, dice, los aspectos organizativos y funcionales a los métodos o sistemas, procedimientos utilizados en la ejecución de las tareas. Garantice el auxilio inmediato al trabajador, ¿cierto?, cuando se lesiona. Ahí, por supuesto, también tienen que activarse, ¿cierto?, todos los procedimientos con respecto a las urgencias. Si es que la empresa, por ejemplo, tuviera un comité paritario, ¿cierto?, debiera actuar en forma inmediata. Preste protección, dice, a la salud y a la vida de los trabajadores contra, dice, las condiciones peligrosas del trabajo. Entonces aquí también podríamos incluir la ley 16.744, que muchas cosas también nos indica con respecto, por ejemplo, a los decibeles de ruido,
a la cantidad de luz, ¿sí? A la ventilación, a los espacios donde tienen que estar los trabajadores. Todos esos detalles que yo le estoy mencionando los habla la ley 16.744. Vamos a ir viendo en detalle. Las condiciones físicas, entonces, básicamente están contenidas en estos tres términos generales: la iluminación, la ventilación y el ruido, ¿sí? Esas son las condiciones físicas más generales. Vamos a ir viendo uno a uno. El ruido, por ejemplo, ¿cierto? Dice, el ruido a niveles más bajos de los que produce daños auditivos puede crear otra serie de problemas. Desde el punto de vista, por ejemplo, del estrés, el ruido es un estresor. Yo creo que a todo el mundo les ha tocado en alguna oportunidad, ¿cierto? Que cuando van por la calle y pasa una motocicleta por el lado de ustedes como que hacen, ¿cierto? Porque ese ruido tan violento de alguna manera y tan profundo, ¿cierto? Produce esto que uno como que se estresa con ese ruido, ¿cierto? Entonces, y además porque te puede, ahí dice cuando te distrae, porque además te puede distraer de algo importante que estés haciendo. O sea, con ese ruido no te fijaste que hay un hoyo en el suelo, incluso te puedes caer, ¿cierto? Entonces, esos ruidos son los que te pueden producir un estrés importante. Eso es lo que uno debiera evitar dentro de las empresas. Dice, como todas las respuestas requieren energía. Una prolongada exposición al ruido puede conducir a la fatiga, mira que dice ahí, y a una disminución del rendimiento, ¿sí? Porque obviamente te desconcentra. Además, puede tener costos, dice, psicológicos, debido a que producen irritabilidad, que te pones irritable, y una reducción de la tolerancia a la frustración. O sea, el ruido, ¿cierto?, te puede producir bastantes cosas. Primero, directamente, ¿cierto?, en el aparato auditivo, en el oído mismo, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cierto?, esto de que te puede estresar más allá de lo que efectivamente debiera, ¿cierto? Te pone irritable, te va poniendo así como nervioso y cualquier cosa te enojas. Entonces, ¿por qué? Porque el ruido es estresor. Eso es una cosa importante, el ruido es estresor. Ahora, indudablemente que hay empresas o cargos, ¿cierto?, en que el ruido está inserto. Como por ejemplo, ¿cierto? No sé si ustedes han visto estas personas que trabajan en las calles y están con unas tremendas máquinas como unos taladros gigantes y que están todo el día taca, 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 taca. Entonces, esas personas, ¿cierto? De partida tienen que tener sus elementos de protección personal y que indudablemente son sus audífonos, ¿sí? Esos audífonos debieran tener una calidad óptima. No es que el ruido no lo vayan a sentir, pero debiera sí bajar la intensidad de todas maneras. La verdad es que se debe ser un trabajo bastante ingrato. Yo me pongo en el lugar de esas personas y wow, ok. Luego tenemos entonces como esta condición general física, la ventilación. Dice, la ventilación de un local puede ser natural o forzada, ¿cierto? Es decir, entonces, ventanas abiertas o ductos, ¿cierto?, en la cual funcionen como ventilación. Se habla de ventilación natural cuando no hay aporte de energía artificial para lograr la renovación del aire. Comúnmente la ventilación natural se consigue dejando las aberturas en la local, las puertas, las ventanas, qué sé yo, que comunica con el ambiente exterior. La ventilación forzada utiliza ventiladores para conseguir la renovación. Ahora, estos de los ventiladores, ¿cierto?, funcionan por aspiración. Extrae el aire contaminado del mismo sitio en que se produce la contaminación, evitando así la propagación de las impurezas
por todo el aire del recinto. Son eficaces, dice, para la extracción de humos y de polvo, ¿cierto? Y esto que están acá, si ustedes lo ven, ¿cierto? Esas cosas que están ahí funcionan en movimiento, en circular, y es la que va en el fondo aspirando todos estos polvos o humos, ¿cierto? Lo aspira y lo tira al exterior. Esas son las dos formas de ventilación. Indudablemente que va a depender de qué empresa estemos hablando. Por lo regular, las empresas de manufactura son los que tienen este tipo de ventilación por aspiración, ¿sí? Y va a depender también si es que una empresa, ¿cierto?, no tiene este tipo, debiera tener la otra. En ninguno de los casos podríamos no tener ventilación, ¿sí? En ninguno de los casos. Bueno, ahora, efectivamente, por el tema de la pandemia, es una cuestión principal. Aún siendo un espacio grande, la ventilación tiene que estar, porque sabemos, ¿cierto?, que el bicho se cría o se queda en lugares que están cerrados. Luego tenemos, ¿cierto?, la iluminación, ¿cierto? Dice, el sentido común nos dice que la calidad del trabajo disminuye cuando no hay luz suficiente, ¿cierto? Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con nuestra propia naturaleza. Cuando llega la noche, indudablemente, ¿cierto?, que uno como que baja, ¿cierto?, y por supuesto quiere descansar, y la falta de luminosidad te quita vitalidad, de alguna manera, porque esto también tiene que ver con un tema psicológico también, ¿cierto? Entonces, por eso, obviamente, la luz tiene que ser suficiente. Por otra parte, se sabe que si una iluminación defectuosa, dice, se prolonga a largo tiempo, el sujeto puede sufrir trastornos visuales. No sé si alguna vez les ha tocado estar en algún lugar donde hay de estos tipos de tubos fluorescentes y empiezan como a parpadear estos tubos fluorescentes. Bueno, cuando tú lo ves, digamos, en forma no regular, ¿cierto? A uno le molesta, ¿sí? Ese parpadeo constante de este tubo fluorescente. Entonces las personas que trabajan en lugares que tienen esas dificultades, claramente van a llegar a tener trastornos visuales. ¿Por qué? Porque la luz no ha sido constante. Por tanto, la luminosidad debe ser constante en un lugar donde se esté trabajando. Ahora, existen también diferentes clasificaciones por fuentes luminosas, ¿cierto? Entonces, podemos clasificarlas según su naturaleza, ¿sí? Y también según la forma en que produce la emisión de la luz. Según naturaleza pueden ser obviamente naturales y artificiales, ¿cierto? Naturales el sol, no hay más que eso. Y artificiales son creadas por el hombre, como por ejemplo una linterna. Y según, ¿cierto?, la luminosidad que producen o la emisión que produce, podríamos hablar de incandescentes y de luminiscentes. Las incandescentes son aquellos que al emitir luz emiten energía en forma de calor. Por ejemplo, una lámpara, ¿cierto? La lámpara del velador. Y las luminiscentes, dice, son aquellas que emiten luz sin emitir energía de forma de calor. Por ejemplo, la pantalla de televisor. Bueno, ahora también existen, ¿cierto?, ampolletas que son luminiscentes y que no producen calor. Entonces podíamos distinguir claramente, ¿cierto?, que según la forma en que emiten la emisión de la luz, ¿cierto?, podemos que hablar que incandescente es la que provoca calor y la luminiscente es que provoca solo luz y no calor. ¿Cuáles son los efectos de la iluminación deficiente? Por ejemplo, incrementa las anomalías visuales, ¿sí? Porque al haber menos luz, la vista obviamente tiende a enfocar peor, no tan bien. Al no percibir una visión clara, cómoda y rápida, dice, y exigir adaptaciones continuas del globo ocular. Cuando la luz es escasa, tu globo ocular está constantemente tratando de
enfocar. Incrementa, dice, los riesgos de accidente, porque no se visualizan rápidamente los peligros. Obviamente, ¿cierto? Al estar oscuro, difícilmente nos vamos a poder dar cuenta, y por consiguiente, no se puede hacer una previsión correspondiente. Aumentar la posibilidad de cometer errores, dice, porque los defectos de los productos se cubren con menor rapidez y por consiguiente disminuye la calidad de producción, ¿cierto? Cuando entonces tenemos defectos en la iluminación, podríamos tener accidentes, podríamos tener una baja en la producción, ¿cierto? Y claramente, y que es lo más ¿cómo se llama?, grave, es que podríamos tener un daño en el globo ocular. Por otro lado, ¿cierto?, con respecto a las cosas que nosotros podríamos hacer, ¿cierto?, como para ir mejorando, por ejemplo, podría ser la música, pero todo va a depender, ¿cierto?, en qué grado sea la música, si es que la música no es un ruido, si es que la música es, por ejemplo, en un lugar donde necesitamos concentrarnos y es una música muy estridente, también nos podría provocar. Por lo tanto, siempre las soluciones que uno pueda buscar tienen que ser acorde a el trabajo que producen las personas. Dice, casi todas las investigaciones dedicadas inicialmente a la música indicaron que la mayoría de las personas desean oír música durante el trabajo, pues creen que con ella estarán más felices, mira lo que dice ahí, y darían mejor rendimiento. Desde esa época se han llevado a cabo, dice, pocos trabajos. En realidad no hay tantas investigaciones con respecto a esto, pero se entiende que una persona que se está escuchando música mientras trabaja, si es que, insisto, la naturaleza de los servicios o del cargo lo permite, podría provocar, ¿cierto?, un buen ánimo en el trabajador. Esto se podría incluso decretar, ¿cierto?, dentro de los lineamientos de la empresa. Podríamos incluirlo también a lo mejor como parte de un beneficio. Podría ser, ¿cierto? Ahí necesitamos un poquito más de inventiva. Por otro lado, si también tenemos que hablar con respecto al entorno, es la temperatura, ¿sí? La temperatura igual es súper importante porque nosotros debiéramos tener en los lugares de trabajo, ¿cierto? Obviamente no en los lugares donde se refrigeran cosas, porque ahí hay otras temperaturas, pero en los trabajos más o menos regulares, ¿cierto? De servicio, administrativo y ese tipo de cosas, no debiéramos tener una temperatura más allá de los 22, entre 22 y 24 grados. Eso es más o menos lo que se acepta, porque no vas a tener ni calor ni frío, ¿sí? Entonces, esa es más o menos la temperatura regular. Dice, todos hemos sentido los efectos de la temperatura, los efectos, y humedad, ¿cierto? Tiene en cuanto esto afecta a nuestro estado de ánimo, ¿cierto? Nuestra capacidad de trabajo, incluso en nuestro bienestar físico y mental. Mucha gente, ¿cierto? Con el frío, por ejemplo, con las bajas temperaturas, dice, yo me siento como, me invalido, el frío me invalida, no puedo trabajar porque con el frío no me puedo mover, ¿sí? Sin embargo, otras personas dicen, no, a mí me encanta el frío porque el frío me activa, ¿sí? Misma cosa con el calor, hay gente que soporta muy bien el calor y otros que no. Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Siempre debemos buscar una temperatura en la cual sea agradable para todos. Dice, el estado del tiempo y la temperatura nos afecta en forma diferente. Hay quienes se sienten más contentos y dinámicos cuando hace frío y otros prefieren el calor. Algunos muestran, dice, profunda depresión cuando llueve durante varios días y otros apenas se percatan de que hubo mal tiempo, ¿sí? Entonces, esto de la temperatura también tiene que ver un poquito con las percepciones de las personas, ¿sí? Va a depender de qué forma la temperatura va a afectar a cual o tal trabajador. Entonces dice que hay algunos estudios, ¿cierto?, que demuestran
que las condiciones climatológicas adversas pueden influir en la calidad y cantidad del trabajo realizado. La producción merma, dice, en caso de calor, ¿cierto? Porque estás más aletargado, y también con la humedad excesiva. Pero, dice, aún en los pocos casos en que la producción se conserva estable, dice, los trabajadores se ven obligados a gastar más energía para mantener su rendimiento. En otros estudios se ha comprobado que los trabajadores manuales deben hacer pausas frecuentes cuando son el excesivo calor y la humedad, ¿sí? Porque obviamente gastas bastante más energía en aquello. Los efectos del frío, ¿cierto? Ustedes esto ya lo tienen que haber vivido indudablemente, ¿cierto? Entumecimiento de pie, de las manos, la disminución de la sensibilidad, torpeza, porque cuando tengo frío estoy torpe, congelación de las mejillas, las orejas, qué sé yo. Todos estos son los efectos locales. Y los efectos generales, ¿cierto? Pérdida de concentración, confusión, mira, pérdida de coordinación y coma hipotérmico. Esto, lo que estoy hablando de abajo, ¿cierto? Es claramente cuando la gente, por ejemplo, se quedara atrapada en la nieve, ¿sí? Son los efectos del frío, indudablemente, extremos, pero sí, esto sucede. Y esto es lo que le sucedió, no sé si ustedes recuerdan el caso de unos chicos que los mandaron, que estaban haciendo el servicio militar en Antuco, ¿sí? Los mandaron a hacer un recorrido, ¿cierto?, de unos cuantos kilómetros, sin la ropa adecuada, en invierno, nevando, con una gran cantidad de nieve, y precisamente eso es lo que les pasó a estos jóvenes, ¿sí? Se empezaron a confundir, luego perdieron la coordinación, ¿cierto?, y la concentración, por supuesto se aletargaron, y ahí murieron de hipotermia. Eso es un efecto general que efectivamente produce el frío. Ahora, indudablemente que eso nosotros no lo vamos a vivir en el trabajo, ¿cierto? A menos que trabajemos en un lugar que efectivamente esté con nieve, pero serían trabajos bastante especiales. Pero sí podríamos llegar a, por ejemplo, a estar torpes. El frío me entorpece, ¿ya? Entonces, por eso también es súper importante medir la temperatura y verlo. Por otro lado, también es súper importante y que también tiene que ver, ¿cierto?, con este entorno físico, son los colores, ¿sí? Los colores representan siempre muchas cosas, incluso en términos de marketing, por ejemplo, los colores son súper importantes porque significan algo distinto. Les pongo un ejemplo. La marca Zara, ¿sí? No sé, alguno de ustedes debe conocer esa marca. Tiene un fondo negro con letras blancas, ¿sí? Y eso significa elegancia, el blanco con negro. Por ejemplo, la marca de los colores que tiene el Líder o Wallman, ¿sí? Es azul, es un fondo azul, ¿cierto? Es un azul claro, es como casi celeste. Eso indica amplitud, ¿sí? Claridad. Y eso es lo que obviamente quiere manifestar el Líder. Por ejemplo, McDonald's, ¿sí? Sus letras son con amarillo y rojo. Eso llama, ¿cierto?, a poner atención, estar alerta, ¿cierto? Oye, aquí estamos, ¿sí? Es una forma de llamar la atención. Entonces los colores siempre nos van a indicar algo. El rojo, por supuesto, siempre nos va a representar el peligro. Y demás está decir, ¿cierto?, las leyes del tránsito, el disco pare es un color rojo en su mayoría. Tiene letras blancas, pero en su mayoría es rojo. El azul, en términos de trabajo, por lo regular, es precaución, ¿sí? El morado es para señalar recipientes y recintos, dice, en áreas asociadas a isótopos radioactivos. El blanco son señales de servicio. Anaranjado, dice, para alerta. Amarillo es precaución o prevención. Y el verde señala la ubicación de primeros auxilios.
excepto los de contraincendio porque ese también es rojo. Si ustedes, si es que alguno trabaja o alguno se ha dado cuenta, por lo regular, las señaléticas que ponen las mutualidades, por lo regular son verdes, ¿sí? Por lo regular. Obviamente dependiendo de qué es lo que están mostrando o qué es lo que quiere señalizar, pero en su generalidad, porque eso es lo que dice ahí, ¿cierto? Equipos de primeros auxilios o toda cosa que se pueda prevenir. Bien, entonces, las malas condiciones físicas del entorno laboral tienen como consecuencia, ¿cierto? También, además de lo físico que podríamos tener, una carga mental, fatiga mental y fatiga física y visual. Entonces, la mala condición del entorno, ¿cierto? También nos afecta físicamente, así como nos afecta, ¿cierto? Para poder producir nuestro trabajo. Si hace frío, me pongo torpe, me entorpezco, ¿cierto? Si hay mala luminosidad, ¿cierto? No voy a ver bien lo que estoy haciendo y puedo hacer un mal trabajo, ¿sí? Si hay una mala ventilación, por supuesto, también podrían incluso emanar gases distintos, la cual me podría provocar alguna reacción. El ruido, ¿cierto? El mismo ruido me produce estrés, etcétera. Por lo tanto, además tenemos consecuencias, ¿cierto? Absolutamente, ¿cierto? En la carga mental, fatiga mental, física y visual. Vamos a mirar un poquito con respecto a eso, aunque no es tan extenso, ¿cierto? La carga mental, ¿qué significa? Son factores que inciden en, perdón, la cantidad y forma de recibir la información para que el trabajador realice su tarea. Por otro lado, también el tiempo que tiene el trabajador para hacerlo y la cantidad del trabajador y la capacidad del trabajador para desarrollar el trabajo. Entonces, todas estas cosas inciden en la carga mental del trabajador. La cantidad, ¿cierto? Y forma de recibir la información, el tiempo que lo tiene que hacer y la capacidad que tiene el trabajador para desarrollar la tarea. Eso significa entonces que una de las formas en la cual uno puede descargar mentalmente al trabajador, indudablemente que es una mejor información, ¿cierto? Que el trabajo que se le asigne efectivamente se pueda desarrollar en las cantidades de horas laborales, y por otro lado, ¿cierto? Que las competencias o las capacidades que tenga el trabajador sean suficientes para desarrollar ese trabajo. De lo contrario, ese trabajador indudablemente que va a comenzar a acumular una carga mental. La fatiga mental, ¿cierto? Que ahí vemos fotos ahí bien terribles de fotos. Dice, entendida como la disminución de la eficiencia funcional, mental y física. Eso significa entonces que es tal tu fatiga, ¿cierto? O tu carga de trabajo, que no tan solo te afecta mentalmente, sino que tu cuerpo también se ve, ¿cierto?, afectado. Es un cúmulo de situaciones en la cual todo tu organismo se ve bajo. Entonces, se manifiesta, dice, con una progresiva disminución de las capacidades de responder ante grandes exigencias de tipo cognitivo, es decir, de comprensión. Una de las mejores recomendaciones, dice, que existen para prevenir la fatiga, consiste en organización del tiempo de trabajo de manera que permita la realización de pausas. Por ejemplo, las pausas activas dentro del trabajo son súper eficientes. ¿Por qué digo yo pausas activas?
Porque no es que esta pausa, ¿cierto? En el fondo te quedes así como en cero quieto, sino que muy por el contrario, activar tu cuerpo de otra forma. Hay muchas empresas incluso que tienen profesores, por ejemplo, de educación física, en la cual cada cierta cantidad de horas o una vez al día van área por área y las personas pueden hacer ejercicios incluso en su mismo lugar de trabajo, incluso sin pararte de tu mismo escritorio, ¿sí? Hay muchos ejercicios con respecto a eso. Es más, la mutual de seguridad, las mutualidades, perdón, también tienen una serie de pequeños cursillos en la cual te pueden indicar qué tipo de movimientos puede hacer. Por ejemplo, la persona que está todo el día, ¿cierto?, con la digitación, el movimiento de muñecas, ¿cierto? Abrir y cerrar las manos para activar la circulación de la sangre, movimientos de hombros, de cabeza, si está sentado, movimientos de pies, de los mismos tobillos en circular, etc. Eso es una pausa activa. Ya no es que te quedes quieto, muy por el contrario, sino que actives tu circulación, ¿cierto? Para poder llevar más oxígeno a tu propio cerebro. La fatiga física, ¿cierto?, constituye un fenómeno complejo. Mira lo que estás viendo ahí, ¿sí? Aparece una sensación de insatisfacción, las motivaciones se hacen más torpes, dice, los movimientos, perdón, más torpes e inseguros, y disminuye el rendimiento con respecto a cantidad y calidad. Es entonces la fatiga física, ¿cierto?, tiene que ver con el esfuerzo que tu cuerpo hace, ¿cierto?, en relación a tu trabajo. Ahí también, ¿cierto?, hay muchas cosas que uno tiene que ver con respecto a qué cosas hace. Por ejemplo, regularmente las mujeres, ¿cierto?, por lo regular, al recoger algo del suelo, ¿cierto?, nosotros doblamos nuestra columna completamente y hacemos todo el esfuerzo con la columna. Sin embargo, lo que uno debiera hacer siempre, y no tan solo en el trabajo, es flectar las rodillas y bajar desde las rodillas, ¿cierto? Por lo tanto, tú la fuerza que estás haciendo la estás repartiendo entre tus piernas y entre tu espalda. Por lo tanto, la fatiga física se puede prevenir, ¿cierto?, siempre y cuando los trabajadores también estén adiestrados con respecto a este tipo de movimientos. Y por último, ¿cierto?, tenemos la fatiga visual, que es la respuesta del ojo frente al esfuerzo excesivo del aparato visual, ¿sí? Entonces, ahí ustedes ven un monito, ¿cierto?, que lo lógico siempre es que la pantalla esté a la altura de tu vista. Eso se puede conseguir, no sé, incluso poniendo una resma de papel bajo la pantalla, o sea, las soluciones son bastante fáciles. Por lo tanto, de esa manera, la visión de tu globo ocular va a estar mucho más relajada en términos de observar la pantalla. Algunos síntomas de la fatiga visual relacionada, por ejemplo, con los computadores. Dice, dolor de cabeza al usar el computador, ojos irritados, visión borrosa, dice dificultad al enfocar, mira lo que dice ahí, visión doble, cambios en la percepción del color y dificultad al ver, dice, a larga distancia. Todas esas cosas podrían, ¿cierto?, provocar, ¿cierto?, con respecto a un computador. Ahora, ¿qué cosas se pueden hacer para evitarlo? Bajar la temperatura del monitor. Mira lo que dice ahí. Eso tiene que ver entonces, ¿cierto?, no con la con la incandescencia, ¿cierto?, de las pantallas. Trabajar, dice, texto negro en fondo blanco para que obviamente puedas visualizar mejor las letras. Ajustar el brillo para que sea similar al del medio ambiente, o sea, no poner el brillo excesivo, ¿sí?
Parpadear constantemente es obviamente para lubricar tus ojos. Tomar descansos para relajar ojos y cuerpo y relajar ojos cada 30 minutos. ¿Cómo puedo relajar los ojos cada 30 minutos? Cerrándolos o dejando de mirar el computador, ¿ya? Porque indudablemente que todo trabajo que esté en constante, ¿cierto? Y permanente en la misma situación, de una u otra manera, va a lograr, ¿cierto? Hacer algún daño de alguna índole, de alguna especie. Profe, Bien, ¿preguntas? no, yo quería comentarle Dígame. que lo que está hablando usted del efecto visual, por Ujú. ejemplo, yo uso mucho el computador y empecé a tener dolores en los ojos. Por ende, fui y no tengo lagrimales, porque mi nivel de concentración es tanto en el computador que no parpadeo. Y yo no hago pausas. Puedo estar toda la tarde en el computador, entonces ahora tengo que usar lagrimales. Cacho. Entonces sí genera y causa y un efecto horrible porque me dolía mucho la cabeza sin entender qué era lo que estaba pasando. Exactamente. Mira, chuta. Nunca pensé encontrarme con una persona que lo había vivenciado, alumnos por lo menos no, trabajadores a veces sí. Sí, Pero sí, fui claro, hace una semana fui al oftalmólogo por lo mismo. Y ahí el doctor me dijo, si no tenés lagrimales, tus ojos no se están lubricando, y ahí me explicó todo. Sí, a mí igual me pasó lo mismo. Sabrina, ¿también te pasó lo mismo? Sí, cuando empezamos las clases me dolía mucho la cabeza, los ojos, me ardían y fui por los lentes y me dijeron que también no tenía casi nada de lagrimales y tengo que usar como una gotita. Sí, son lágrimas falsas. Sí, 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 bueno, exactamente, eso puede ser. Ahora, si ustedes estuvieran en el trabajo, ¿cierto? Esto podría pasar por una enfermedad profesional, ¿ya? Y por supuesto que las mutualidades tienen que revisar las condiciones del trabajo, ¿sí? Ahí ellos hacen una investigación, van a las empresas, revisan todo lo que les estoy mencionando, en este caso, ¿cierto? La luminosidad de los lugares, la luminosidad de las pantallas, cuánto tiempo la gente está en constante visión, digamos, con la pantalla, etcétera. Por lo tanto, ese tipo de cosas, las que le ha pasado a ustedes, pueden ser enfermedades profesionales también. Así que esas cosas son tratadas por las mutualidades. Bien, bueno, entonces, en los contenidos de hoy día, ¿cierto? Básicamente vimos los entornos físicos. ¿Cuáles eran los entornos físicos? ¿Alguien que responda? ¿Aló? ¿Alguien por ahí? El mismo lugar de trabajo, Ya, ok. la estructura, Ruido, ventilación, Ya, muy bien. Ok. la iluminación, La las iluminación, temperaturas. las temperaturas. Perfecto. ventilación. La ventilación, muy bien, sí. Dijimos algo de la iluminación. Según la naturaleza, ¿cómo puede ser? ¿Qué diferencias hay o cómo las podríamos mencionar? Como la luz natural y la artificial. Artificial y natural, perfecto, ¿cierto? Y de acuerdo al natural, ¿cuáles son las que tendríamos? Natural El del sol. sol. El Sol. sol, ¿cierto? ¿Y la artificial cuál es? La creada por el ser humano. Las creadas por el ser humano, muy bien. Y con respecto a la emisión de la luz, ¿cómo las podríamos clasificar? Candescente y incandescente, algo así. Sí, Incandescente y luminiscente, algo así. sí, luminiscente, sí. Te digo, Una que tiene que ver, ¿cierto? La incandescente es la que te da luz con calor y la luminiscente es la que te da solo luz pero sin calor. ¿Sí? Ok. ¿Qué otra cosa vimos, chiquillos? Con respecto a qué cosas que podrían, que de alguna manera, ¿cierto? Nos pueden... La eh, temperatura. la La temperatura, temperatura. sí, ya la habíamos mencionado. ¿Qué te podría producir la temperatura?
¿Cuál es la diferencia o cuáles son? Letargo, desorientación, Desorientación. ¿Es en qué temperatura? temperatura baja. Fría. Baja o fría, ¿cierto? Exactamente. ¿Y la torpeza, temperatura igual. alta? Puede provocar deshidratación. Sí, mira, Estas personas que trabajan en la, como en la construcción de obras públicas, de carreteras también, me imagino que aparte de la deshidratación, tienen que en sus elementos de protección personal tener protectores solares contra los rayos perfecto. UV. Súper bien, Beatriz, eso yo no lo mencioné y gracias por mencionarlo. Efectivamente, ¿cierto? Las personas que están trabajando bajo el sol, indudablemente tienen que tener una hidratación especial, ¿cierto? Debieran tener sus elementos de protecciones como son, ¿cierto? Es lo que está mencionando la compañera, los bloqueadores solares, una ropa especial, ¿cierto? Que tenga que ver con los rayos UV, etcétera. Gracias, Beatriz, porque es un muy buen aporte el que acabas de hacer. En fin, todo lo que vimos hoy día, ¿cierto?, es relevante en el entorno físico para los trabajadores, ¿sí? No podemos trabajar en un lugar donde las temperaturas no sean las adecuadas. Yo dije que había una temperatura que indicaba la ley 16.744. ¿Cuál es? 22 grados. 22. Entre 22 y 24 grados, ¿ya? Esa es más o menos la temperatura ideal, digamos, dentro de las empresas o de los lugares donde están trabajando, obviamente. Claramente que esto también va a depender de dónde estemos, ¿sí? Porque si estamos en un tremendo galpón, ¿cierto? Que, no sé, por ejemplo, una bodega, ¿cierto? A lo mejor ahí no se va a poder lograr tener esa temperatura, ¿no es verdad? No se Pero en puede ese calefaccionar. caso tendría que tener, por ejemplo, ductos de ventilación en la cual permitieran que la temperatura se mantuviera. Dígame, no sé quién estaba hablando. No sé, alguien estaba hablando, pero no sé quién. Ok. Bien, chiquillos, ¿alguna pregunta? Porque estamos como en la hora. No, quedó súper clara la información, profesora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nadie quedó con dudas? ¿A todo el mundo le quedó claro? Al menos yo no. Ok, José. Bien. Entonces, vamos a pasar la lista porque no la hemos pasado. ¿Ya? Y con esto ya estaríamos terminando por hoy. Hay dos cosas, dígame. Respecto a la tarea formativa, A eso iba. Ah, La ya. tarea formativa la van a hacer en forma individual o si prefieren hacerla también en equipo de trabajo, ustedes se juntan, ¿cierto? La realizan y estamos al otro lado. Espérenme un poquito, déjenme compartirla. Acá está. Bien. Esta tarea formativa la están viendo, que son unos monitos. Sí. Sí, profe, se ve. Perfecto. Se ve. Esta tarea formativa es la que ustedes van a hacer, ¿cierto? De acuerdo a los contenidos que vimos hoy día. La hacen individualmente o la hacen en equipo, luego la dejan en el aula virtual en forma individual. ¿Qué es lo que tienen que hacer? De acuerdo, ¿cierto? A cada uno de estas fotografías, ustedes van a poner un ejemplo, ¿sí? Ustedes dicen un ejemplo de ruido, una consecuencia del ruido y una posible solución del ruido, ¿ya? Por ejemplo. Y así uno por uno. Con este cuadrito que yo hice acá, ¿cierto? Lo pueden hacer de la misma forma, ¿sí? Ejemplo, consecuencias, ¿cierto? Y posible solución. Obviamente, la consecuencia con respecto al ejemplo que pusieron y la posible solución con respecto al ejemplo también. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, profe. Parece que no Sí, es tan profe, gracias. complicado. Ya, parece que no es tan complicada la tarea que tienen que hacer. Ok, vamos a pasar la lista entonces porque si no se me va a pasar el tiempo de pasarla y se me va a cerrar. Aquí estamos. Espérenme un chirín, ahí está. Bien. ¿Ven, chiquillos, la lista?
Sí, profe. Ya, atención entonces a la lista. Atención todos. Chuta, se me salió la cuestión. Ahí sí. Tenemos a la Mitzi Abarca. No está. presente, Yarila, profesora. ¿está la Mitzi? Presente. Ok, Yarila Cuña. Aquí, profe. Ani también está. Sí. Guadalupe Baeza. No está. Pamela Bravo. Presente, profe, acá. Ya. Jorge Briceño. Presente. Nicole Bugueño. Profe, le pasó algo y tuvo que salirse. Ya, pero estaba. Sí, estaba. Ok. Yesenia Celis. Daniela Cepeda. Presente, profesora. Sabrina. También estaba la Sabrina. Presente. ¿Por qué se me sale esta cosa? Ahí está. Tenemos a Raúl Chaparro. Raúl estaba. Sí, parece que sí o no. Sí, profesora. Sí, sí estaba, profesora. Ya. Ricardo Chávez. Ricardo no estaba. Erika Córdoba. Claudia Díaz. Presente. Cris Fuentes. Presente, profe. Rocío Galdames. Rocío está. Parece que no. Claudia Gatica. Presente, profesora. Waldo. Acá está, profe. Joaquín González. Señorita, Rocío estaba en la clase anterior. Ya. Porque trabajó conmigo. Acá no me fijé si estaba. Pero en legislación ella estaba. Sí, sí, por supuesto, pero es que esta es otra lista, po, hija. Sí, no, que no me fijé si estaba acá o no. La Ya. verdad. Paola González, la Paola estaba. Acá, presente. Jocelyn González. Presente, profesora. Karen González. Karen. Beatriz Guerra. Presente. Beatriz. Sí, presente, profesora. Ya. Maximiliano Guzmán. Maximiliano. No está. Camila Jiménez. Walter Lagos. Presente, profe. Ira Lara. Presente. Flor Mañodes. Flor está. Parece que no. Kaila Muñoz. La Ámbar Olivos. Ámbar, ¿estás? Presente. Ya. Sí, Por presente. separada también estaba. Presente. Macarena Pino. Macarena. Está la Macarena, parece. Eva Poblete. La Eva no estaba. No vi a la Eva yo. Carol Ruiz. Krishna Sarabia. Ana Teigler. Presente, profesora. Lourdes. ¿Cómo era? ¿Lourdes Mi? No. Sí, sí, así es, profesora. Lourdes Mi. Ok. Dania Valdés. Dania tampoco está. Catherine Valdés. Presente, profesora. Melanie Valenzuela. Presente. Ruth Valenzuela. Presente. Jennifer Vallejos. Presente, profesora. Vega. Georgina. No está. Y la Camila Vergara.
Tampoco está la Camila. Ok. Profe, Dígame. Rocío Galdame estaba presente, pero es que se me cayó en internet, tenía mala estabilidad. Qué linda, te pongo el tiro presente. Gracias, profesora. Ahí estamos. Quienes no contestaron hoy fue Guadalupe Baeza, Yesenia Celis, Ricardo Chávez, Erika Córdoba, Karen González, Maximiliano Guzmán, Camila Jiménez, Flor Mañodes, Kaila Muñoz. Faltaron a todos hoy día. Macarena Pino, Eva Poblete, Carol Ruiz, Krishna Sarabia, Dania Valdés, Georgina Vega y Camila Vergara. Son los que estuvieron ausentes hoy día. Bien, chicos, con esto terminamos. Hagan su trabajo formativo, ¿sí? Y nos vemos el miércoles, ¿sí? Ya, chiquillos. Buenas Chao, noches. profe. Que estén muy Profe, que le bien. vaya bien. Gracias. Cuídense profe. mucho, que estén bien. Chao, Chao, chao. profe. Buenas noches.